Pasó raudo, como una serpiente de luz, con su bramido, con su chirriar en los raíles. Sin pasajeros, solo un conductor, que hizo el ademán muy rápido, casi instantáneo, de girar su rostro hacia la izquierda para ver la caseta donde él se encontraba. El joven guardavías, el encargado de ese pequeño andén, con la ilusión de un principiante. El anterior responsable en el cargo había sido jubilado. Noche de frío, noche muy oscura, y el sonido del tren que se aleja con su extraña canción. Y de nuevo las sombras, y de nuevo la arboleda al frente, y de nuevo la tenue luz de 4 o 5 farolas macilentas, y de nuevo aquel despacho tan frío porque incluso el calefactor volvía a dar problemas. Lo pulsó 2 o 3 veces. Debía llevar ahí desde los años 70. Una mesa redonda, una pequeña tabla situada junto a la pared, donde había un mapa que llevaba sin tocar mucho tiempo, y un punto en rojo con una pegatina señalando el lugar exacto de este apeadero. Un apeadero donde ya casi no paraba ningún tren. En tiempos lejanos sí, en tiempos antiguos sí, pero efectivamente eso fue hace mucho, mucho. Ahora, la boca del lobo, la oscuridad total. Solo una vez al día pasaba ese cometa, esa especie de convoy que le daba toda una vieja emoción, cuando aquel lugar fue tránsito importante antes de las nuevas construcciones del ferrocarril. Pero para Mateo, el joven guardavías, esto es una maravilla, es lo que siempre ha querido hacer. Le encantaban los trenes desde pequeño. Aquel juguete lo recordaba, el Ibertren. Y bueno, hay que empezar por la base, pensaba siempre. Este era su primer trabajo. Por tanto, todo era realmente una novedad. Había goteras en el viejo apeadero que se entrecolaban ya como vetas de agua oscura en las esquinas del techo. Para otro cualquiera hubiera sido un lugar desapacible. Esa sillita de mimbre, esa sensación de estar casi como una anciana junto a su brasero. Aquí el calefactor viejo daba alguna bocanada y de vez en cuando se encendió unos minutos y eso no debía ser muy sano, desde luego, pero por lo menos se sentía un poco de calor de hogar. Así había un calendario con el año concreto 1977. Un calendario que realmente llevaba muchos meses sin actualizarse. Con X dibujadas en cada número, había parado todo hacia el mes de febrero y ya estábamos a punto de terminar ese año. En fin, él mismo había decentado el lugar, él mismo había pasado un plumero quitando arañas y quitando telarañas, él mismo se había fijado en unas pequeñas bolitas que identificaban la presencia posible de roedores. Esperaba que ratones y no ratas. Y en el fondo él, a través de ese cristal cuadriculado que daba a la vía, se sentía como responsable de esa pequeña parcela de la red ferroviaria española. Y allí estaba él mismo como un ratón en su guarida. Ahí estaba él mismo, siendo dueño y señor de un pequeño paso a nivel en nuestro país. Por eso le extrañó que justo después de pasar el tren, por eso le llamó la atención y giró hacia su derecha aquella figura que parecía estar cruzando. Era muy raro porque realmente
Era un calco de una silueta humana, debía serlo, escondiéndose, un poco agazapada, y que rápidamente salía por la vía derecha y cruzaba el otro rail. Fue un instante. Se quedó pensativo y dijo, claro, el pequeño flexo, donde él estaba leyendo una revista de actualidad, el cristal, el rabillo del ojo y una pequeña alucinación visual. Se levantó de la silla de mimbre, escuchamos prácticamente como el respaldo cruje. Se dirige hacia la pared del fondo, donde estaba el gran mapa de las estaciones ferroviarias de todo el país. Y allí estaba goteando la humilde cafetera de plástico con el filtro. Sí, goteando un café humeante que le iba a hacer entrar en calor, ideal para esa noche de invierno. Y entonces dejó de prestar atención a lo que había sido un simple fogonazo. Llevaba allí tan solo 4 noches y la verdad es que se sentía bien. No pensaba siquiera que era el único ser viviente humano a unos 20 kilómetros a la redonda. Hacia la madrugada, aproximadamente, escuchó algo parecido a un golpeteo en la madera. El edificio era tan espartano que tenía esa especie de oficina, una estancia mínima donde se almacenaban unos archivadores rellenados con el paso del tiempo, los papelotes y los partes diarios durante años, y luego directamente una portezuela verde que daba a la vía. Qué curioso, porque entonces pensó que a lo mejor sí que eran ratas los visitantes que habían dejado aquellos recuerdos en forma de excremento diminuto, porque el golpe había sido fuerte, seco. Esto sí que no le gustaba, porque de pequeño, cuando vino de sus tierras de Palencia, recordaba muy bien que estuvo muy enfermo a los 7 años. De una tubería salía una rata. Él jugaba con su hermano en una especie de poza en la barriada, en el suburbio donde vivían. Y la rata, ni corta ni perezosa, le mordió en la rodilla, cosa que le produjo fiebres. Alguna inyección se complicó y quizá por eso arrastraba el pie desde entonces. Siempre acusó a la rata de ser la protagonista de la cojera que tantos problemas le había causado. Eso sí, se encontraba en plena forma, lo demostró perfectamente en los exámenes a lo largo de su vida estudiantil y también lo demostró en las oposiciones para ser guardarraíles, vigilante de ese pequeño apeadero donde nunca pasaba nada. Pero hombre, ratas. Así que cogió un palo recio que parecía el mango de una horca o quizá de un rastrillo de labranza, y que por lo menos 5 o 6 guardarraíles anteriores habían usado. Tendría quizá 30, 35 años. Dicen, aseguran, que desde la guerra estaba allí. Lo tomó firmemente y salió al exterior. El viento helado le azotó en la cara. Qué tremenda soledad. Aquel bosque de altos pinos, cuya silueta se meneaba ligeramente como en una danza. Una silueta más oscura que la noche. La luna muy lejana, casi llena. Y esa especie de cremallera inmensa que abría la tierra y que se iba hasta el fondo de la mirada. ¡Qué tremenda recta! Era casi invisible el pequeño apeadero. Era como una casetita de nada. Era su nuevo hogar. ¿Dónde estaría la maldita rata? Y entonces, tranquilamente, empezó a dar la vuelta al edificio.
si había un roedor de gran tamaño, él iba a darle caza. Y por un instante escuchó Mateo, el joven y bravo vigilante de la red viaria española, como unas zarzas que ejercían un peculiar eco. Esto podía ser un gato. Tampoco le gustaban. Se aproximó lentamente y entonces escuchó algo en dirección de nuevo hacia las vías. Algo que le pareció un sollozo. Entrecortado, muy breve, pero absolutamente definido. Giró sobre sus talones, miró la estructura de los raíles perfectamente pulidos, casi brillantes en la oscuridad, y dijo: ¿qué clase de animal puede hacer esto? Y lo dijo a la noche, sabiendo que nadie le iba a responder. La verdad es que desde hacía un día hablaba solo, contaba cosas, porque realmente, si uno es el único habitante en un pequeño reino de 20 kilómetros cuadrados, al final acaba dialogando consigo mismo. Salió a la vía, intentó mirar a su alrededor, nada, pero había escuchado una especie de lamento entrecortado. ¿Estaba realmente solo? Le vino a la mente lo que dijo don Gregorio, el hombre jubilado, con el que tuvo una brevísima conversación, que era toda una tradición, aquello casi de pasarse los galones. Y los galones eran una pequeña gorra de plato azul con el signo de la Renfe. Una tradición que a él le gustó, al que se marchaba quizá no tanto. Hablaron unos pocos minutos, pero él le dijo que la peor noche fue aquella en la que unos delincuentes de la gran ciudad intentaron robar. Y lo hicieron entrando por la pequeña portezuela de madera verde, con una ganzúa, mientras él, en sus horas de descanso, prácticamente dormitaba sobre la silla de mimbre. Y el impacto que le produjo mirar por el cristal y darse cuenta de que dos adolescentes, casi con cazadoras de tela vaquera, pelo largo, pantalón acampanado, eran sorprendidos. Eran tres y por tanto estaban en clara desventaja. Se miraron fijamente a través del cristal y los muchachos salieron huyendo. Escuchó perfectamente el sonido de sus botas alejándose por el apeadero. ¿Qué hubiera pasado de haber entrado? ¿Lo hubieran atacado? ¿Le hubieran agredido, quizá con navaja? Eso le contaba el hombre jubilado, que en otro sentido era muy espartano. Era como si se guardara algún secreto sobre el apeadero. Porque recuerda Mateo que después de tomar aquel café, aquel acto de pasarse los bártulos uno a otro, le dijo que era mejor haber elegido otro lugar, que quizá en poco tiempo directamente el apeadero iba a ser cerrado, que no tenía mucho sentido vigilar una porción de terreno que significaba poco, que tenía que aspirar a más, ir a la gran ciudad y pedir una plaza. Fue su último mensaje. Pensó en todo eso y la posibilidad de ladrones Mateo en la noche oscura de finales de 1977. Y cuando estaba pensando en eso precisamente, se fijó en que había alguien de nuevo en las vías y alguien con los brazos en cruz. Era una sombra
poco clara, lejana, a unos 50 metros, justo en mitad de las vías, parada, quieta. ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Quién? Y reconoció el miedo. Sintió el escalofrío subiéndole poco a poco por cada vértebra, casi como una mano helada tocándole la nuca. Agarró fuerte el palo y respiró profundamente. ¿Qué hacer? ¿Meterse dentro de la pequeña oficina? ¿Ir hacia donde la figura? ¿Habría más? ¿Eran delincuentes? No pudo arrancar un paso y aquello ya no estaba. ¿Pero cómo? ¿Pero si no hay nada? Si es una vía desnuda, con su gravilla, con sus raíles. El bosque está lejos, al otro lado. ¿Cómo desaparece de pronto una figura humana? Estuvo tentado Mateo de entrar rápidamente y coger el viejo teléfono de color crema. Llevaba allí también desde la guerra, quizá, adosado a la pared. Un modelo muy antiguo. Y llamar a la central de Barcelona. Abrió la puerta, entró en la habitación, tomó un sorbo de café y dijo sí. Voy a llamar, en voz alta. A veces daba la sensación, o él mismo quizá lo hacía, para no sentirse tan solo. O como para llamar la atención de algo que intuía que estaba acercándole. Pero cuando empezó a marcar los números en aquella rueda, se dio cuenta de que era un mal negocio. ¿Cómo llamar a los 4 días diciendo que has visto algo que ha desaparecido? Así nuestro amigo pasó la noche sentado en la silla de mimbre, vigilando muy bien a través del amplio ventanal toda la perspectiva, que era amplia también, y vigilando más que nunca. No iba a pasar ningún tren hasta unas cuantas horas, ya en la amanecida. ¿Quién estaba rondando y por qué? No había nada de valor, ningún interés, y eso lo sabía todo el mundo en el pueblo. Pero él había visto algo, como si llamase su atención, como si quisiera indicarle que se acercase. Y sus brazos en cruz rectos, esa posición un poco antinatural. Y entonces pensó que no muy lejos estaba así. No muy lejos estaba efectivamente el psiquiátrico provincial. Y entonces pensó en alguien que no estaba en sus cabales, quizá escapado de aquel edificio antiguo, con esas torres en pico, con ese aspecto de película de terror. ¿Y si un loco se había escapado? ¿Y si el loco era peligroso? Cayó la taza rompiéndose en 1000 cristales. Mala suerte. Estaba nervioso, había temblado. Se había desequilibrado. A veces le pasaba. A veces la pierna le temblaba. Se agarró al respaldo de la silla. Maldijo la situación, el nerviosismo que estaba pasando. Y fue a recoger los cristales y se cortó la mano. El pequeño baño, mejor dicho letrina, tenía unos cuantos papeles colgados de un gancho, ni siquiera era un rollo de papel higiénico. Y con esa rugosidad intentó paliar la sangre que emanaba con fuerza. Tenía mala pinta la herida. Era profunda, en la palma. Pensó incluso en quitarse la camisa, quedarse solo con el jersey y apretar fuerte, como una especie de torniquete. De seguir así tendría que acudir al centro de salud. Lo estaba pensando y entonces es cuando vio la cara en el cristal. Fue un visto y no visto, pero
ver un rostro en el cristal, un rostro blanquecino, hombre, mujer, no se sabe muy bien, pelo largo, pelo recio, cara como golpeada, cara como abultada, cara como deformada, cara rota. Una cara rota medio sonriente miraba en la noche a través del cristal del apeadero. Visto y no visto, como un fogonazo, como cuando pasaba el tren, el mismo efecto. Sí, como una imagen en diapositiva que se hubiera adherido al cristal. Pero era una cara muy especial. Era una frente muy abombada y no sabía si era mujer u hombre porque en su destrozo aparente era imposible de definirlo. Muy pegada al cristal, como saludándole, como diciendo, déjame entrar. Y el pavor más absoluto se apoderó de Mateo. Había dejado el palo en la entrada, en el esquinazo, y no se atrevía ni a salir de la pequeña habitación para recogerlo. Aterido por el frío, por los nervios y por la sensación de que esa cara era una realidad. Entonces afinó el oído. Intentó escuchar pasos. Y vaya si los escuchó. Le pareció que unos pasos suaves, muy tenues, estaban por la parte de atrás. Un sonido parecido al que identificó con una rata al principio. Giraban unos metros, volvían otra vez. Y entonces pensó que no había cerrado la puerta con la llave, que la puerta estaba abierta para cualquiera, pero no se atrevía ni a levantarse de la silla. Estaba congelado, unido a ella, rígido como una estatua. Y entonces poco a poco, por increíble que parezca, empezó a escuchar los pasos que subían por la pared. Subían por la pared que quedaba a su espalda. Y él notaba los pelos de la nuca erizándose. Subían los pasos y caminaban por el techo. Y en ese instante Mateo se creyó morir. ¿Qué podía hacer? Huir. Allá había un monstruo. Allá había alguien deforme, del psiquiátrico o de dónde, aterrorizándole por algo. Y el consejo del viejo ferroviario. ¿Qué pasaba en aquel lugar maldito? Huir. Huir era la única posibilidad. Y Mateo salió corriendo, se llenó el aire de su angustia. Respiró muy fuerte y salió a la carrera. Con tan mala pata que resbaló. Resbaló justo en los adoquines del apeadero, tan estrecho, tan cerca de la vía. Se quebró. Esa pierna siempre tan débil, quizá en el peor momento. Y él intuía que en el mismo techo del apeadero había alguien como agazapado, como una bestia. Alguien extraño, con la cara rota. Alguien que le estaba viendo, aunque él no podía verlo. Intentó rodar con su propio cuerpo, sintiendo una punzada terrible, sintiendo un dolor como nunca antes. Al rodar notó también una especie de puñalada. Algo que demostraba que a nivel de la columna se había hecho un daño severo. Estaba de nuevo paralizado y casi intuía que aquella figura que estaba en el techo se iba a lanzar a por él.
Entonces rodó como para protegerse y cayó. Cayó en la vía. Y entonces el miedo le llenó de sudor frío. Entonces el miedo se convirtió en un aura. Entonces el silbido, la serpiente de luces, la oscuridad que se enciende, el tren. El cuerpo del joven guardarraíles fue destrozado y esparcido en 8 pedazos casi simétricos a lo largo de 51 metros. Eso decían los informes. Pero no era la primera vez que pasaba. Era una zona problemática. Era un lugar donde solo con un tren en la noche y otro en la amanecida había habido en la historia demasiados accidentes. En algunos las heridas habían sido horribles. ¿Y por qué? Pues porque muchas personas del psiquiátrico cercano habían decidido colocarse esperando ahí el convoy, muchas veces con los brazos en cruz, como diciendo: aquí estoy, acaba ya con mi vida maldita. Algunos guardiarraíles solitarios en el apeadero aprendieron a convivir con las visiones, las alucinaciones, las presencias, las siluetas de todos esos locos que en noches lejanas habían hecho la misma procesión buscando la muerte. Pero la leyenda nos comentaba, nos clamaba que realmente había que ser muy fuerte para resistir durante años. Solo el último y valeroso jubilado había aguantado bastante tiempo. Un hombre seco, un hombre que parecía con el corazón de piedra, un hombre que no solo había tenido la visita de ladrones, o más bien había hablado de ladrones, porque ¿quién le iba a creer? El pobre Mateo, si le hubiese dado tiempo, en esa especie de zaguán junto a la Puerta Verde, hubiera visto que dentro de los archivadores estaban los casos de nuestros 2 colegas, también destrozados por el tren, y en el mismo punto. Los 3, porque él ya era uno de ellos, habían salido en la noche dando alaridos, aterrorizados, cruzando las vías, en el peor momento, como llevados en volandas por una macabra broma, todos con un gesto no solo de dolor por el impacto, sino de un terror especial, un terror que queda en las pupilas, un terror dilatado en los ojos, como si todos hubieran sufrido la misma pesadilla, el mismo mal sueño, las mismas visiones que les obligaban a salir afuera para que ese rito de muerte siguiera revivificándose en las vías, en la grava, en los raíles. Era el secreto que nadie quería contar. Era la vieja historia de un lugar que existe y que por desgracia parece que sigue provocando el mismo influjo. Hay lugares, queridos amigos, desde la antigüedad, que son imanes para ciertas conductas. Así como existen entornos plácidos, de bienestar, de salud, de carga energética, hay también enclaves concretos donde parece que confluyen energías no tan buenas, mucho más densas, que hacen enloquecer, que hacen alucinar, que le llevan a uno, como agarrado de los cuellos de la camisa, hacia un final terrible. Este es uno de los casos menos conocidos, porque dentro del inmenso mapa que aún sigue ahí, es un punto insignificante. Algunos que saben del oficio miran para otro lado,
cuando se habla del apeadero.